Hola, amigas y amigos. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer vuestro propio estuche escolar. Sobre cartón, lo más grueso posible, dibujamos un rectángulo de 20 centímetros y medio por 14. Redondeamos las esquinas. Yo usaré un canuto de cartón como guía. Cortamos con un cúter, usando una regleta como guía. Con las tijeras recortamos las esquinas. Usaremos esta primera pieza como molde para la siguiente y así obtener un total de 2. Sobre goma eva pegamos una de las piezas. Yo lo haré sobre color negro, porque es con el que menos se notarán las manchas accidentales de lápices. Recortamos lo que sobra por los lados. Hacemos otra igual. Sobre una de ellas, por el lado del cartón, trazamos 2 rectas, cada una a una distancia de 5 centímetros y medio de cada lado. Y sobre cada una de ellas hacemos 24 marcas, separadas entre ellas a medio centímetro. Hacemos un agujero en cada una de las marcas, usando para ello un destornillador fino o cualquier otro objeto que veas que puedas utilizar. A través de estos agujeros pasaremos la cinta elástica que servirá para sujetar los lápices. Con el mismo destornillador nos ayudamos para hacer pasar la cinta por cada agujero. Como hemos hecho 24 agujeros, tenemos para 12 lápices. Cortamos lo que sobra por detrás y aseguramos con precinto para evitar que se desplace la cinta. Hacemos lo mismo en el otro lado. Separamos los lápices para que no molesten al meter el destornillador. En el otro cartón colocaremos un lápiz, un bolígrafo, unas tijeras pequeñas, una goma y un sacapuntas. También trazaremos 2 rectas, a la misma distancia, pero esta vez solo haremos 4 marcas. Las agujereamos y pasamos la cinta elástica.
Las tijeras. La goma. El sacapuntas. Pegamos una cremallera alrededor de uno de los cartones, dejando uno de los lados largos libre. Cortamos lo que sobra. En el lado donde no hay cremallera, pegaremos un rectángulo de goma eva, del color que elijas tú. Debe cubrir los dos extremos de la cremallera. Colocamos el otro cartón encima y pegamos la goma eva en él. Ahora pegaremos el otro borde de la cremallera alrededor del segundo cartón. Cortamos lo que sobra de la goma eva. Pegamos una tira de goma eva del mismo color por arriba y por abajo. Le daré una anchura de 8 milímetros. Ahora taparemos las dos superficies. Lo haré con esta goma eva de purpurina. En la cara trasera colocamos el estuche en una esquina y con el lápiz marcamos los otros dos lados. Las esquinas repasamos con una regleta para mayor precisión. Recortamos. Pegamos en una de las caras. Recortamos otro igual para la otra cara. Y estuche terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.